vía Skype Eduardo Juchim, analista político, especialista en temas electorales. Eduardo, muchas gracias por tomar la comunicación de Bitácora Política. Me da mucho gusto saludarlos. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, pues nos gustaría entrar en materia en relación a lo que han mencionado algunos consejeros del INE, en donde aseguran que varios servidores públicos, actores políticos, tienen una confusión respecto a los lineamientos que buscan un piso parejo entre los aspirantes a un cargo de elección popular. ¿A usted le queda claro estos elementos? Sí, evidentemente el Instituto Nacional Electoral trata de poner orden en lo que tiene que ver con la propaganda de los aspirantes a distintos cargos de elección popular. Pero lo cierto es que al emitir esta serie de lineamientos, pareciera que está actuando más como legislador que como órgano ejecutor de la legislación. Porque hay algunas cosas que, aunque llevan una buena intención, pareciera que están en contraposición con lo que dispone la ley. Pongo un ejemplo que tiene que ver con el hecho de que prohíben el uso de la imagen, el nombre y demás elementos de propaganda en la difusión de los informes de los particularmente gobernadores y próximamente en especial el jefe de gobierno, que es el jefe de gobierno de la Ciudad de México, que es el más próximo. Al prohibir esto, ahí hay una contraposición con lo que dispone la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque ahí se hace expresamente una excepción a lo que dispone el artículo 134 constitucional respecto de la prohibición del uso de imagen, voz, nombres, etcétera, en la propaganda de las instituciones. Correcto. En el caso de, es que hay dos cosas. En relación a este tema, la propia oficina de la presidencia que tiene que ver con estos elementos ha señalado que el INE se está extralimitando en ese sentido, adicional de otros actores políticos como los aspirantes a una candidatura independiente para la presidencia de la República, en donde de alguna manera se les impide utilizar dinero para comprar, por ejemplo, tiempo aire en redes sociales. Son de las cosas que dicen, bueno, esto es, o esto significa que no es un piso parejo en este sentido. Le hace falta contundencia, mayor rigor a la parte legal, de defensa legal, lo que podría ser para defender precisamente este piso parejo, estas delimitaciones por parte del INE, Eduardo. Bueno, lo cierto es que el reglamento, o más bien los lineamientos en cuestión, todavía no entran en vigor, lo harán próximamente, a principios de septiembre, pero lo que ahí queda en evidencia es una omisión por parte del Congreso de la Unión que no ha legislado la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional, en particular del párrafo octavo, que se refiere justamente a las restricciones de propaganda a los funcionarios públicos. Sí. Ahí hay una omisión del Congreso de la Unión, una omisión reiterada, porque 2 veces han incumplido los propios plazos que ellos mismos se fijaron, y bueno, ahí hay una omisión lamentable, y que el INE, con una buena intención, está tratando de regular. Pero el problema es que al hacerlo, el INE pues está asumiendo casi funciones legislativas con atribuciones que evidentemente no tiene, porque no es un órgano legislativo el Instituto Nacional Electoral. Correcto. Y entonces lo que vamos a ver, o que vamos a terminar viendo, Eduardo, pues es una serie de impugnaciones o de amparos para que las cosas queden igual. Bueno, hay cientos de impugnaciones ya presentadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y hay que decir que el asunto está prácticamente sub judice. Va a depender de lo que resuelva el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que yo esperaría lo haga en las próximas semanas, ya que el inicio del proceso electoral
pues es a principios de septiembre, concretamente el 8 de septiembre, y en consecuencia pues es necesario que el tribunal, como lo suele hacer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues resuelva oportunamente estos cientos de impugnaciones que han recibido estos lineamientos. Son más de 300, ¿no, Eduardo? Más o menos. En efecto, son 300 y tantas impugnaciones las que tiene que resolver el tribunal, pero por supuesto seguramente las agrupará para poder ir resolviendo, digamos, de paquete en paquete, de acuerdo con las impugnaciones que se hayan presentado. Correcto. Ahora sí, por último, Eduardo, el tema de los dineros que se deben de utilizar, de los que se están considerando para la operación de este instituto, con miras, por supuesto, al proceso electoral 2018, ¿es poco? ¿Es lo que debe ser? ¿Es el costo de la democracia? Pues yo creo que es una desmesura de parte del Instituto Nacional Electoral, porque es una cantidad estratosférica que francamente el INE tiene zonas de grasa que habría que recortar, muchas zonas de grasa, y yo he escrito alguna vez que si se redujera de una forma importante el presupuesto que pide el Instituto Nacional Electoral, pues no pasaría nada malo. Lo que sí es que no habría recursos para dispendios, para gastos innecesarios, para bonos excesivos, para eso no habría, pero no pasaría mucho más en el terreno negativo. Entonces yo creo que también es importante tener presente que ahí el INE no es solamente el único responsable de este gasto desmesurado, de este presupuesto altísimo, muy cuantioso que está pidiendo, sino que lo es la principal responsable es la Cámara de Diputados, que en los últimos años ha tomado por costumbre aprobar todo lo que el Instituto Nacional Electoral le solicita. La responsabilidad no es solo de quien pide, sino también de quien da. Y en este caso, esta responsabilidad es de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Bien, de estos 25.045 millones de pesos que va a pedir el INE, 18.000 millones serán para el gasto operativo del instituto y 6.000 millones para el financiamiento de los partidos políticos candidatos independientes. Cerca de 7.000 millones, que ese es otro tema, es un asunto que también urge revisión. Así es. Los partidos políticos se han permitido ser los únicos entes que reciben recursos públicos y que tienen el presupuesto predeterminado, nada menos que en la Constitución General de la República. La realidad, y si alguien quisiera meterle mano a esto, ya es demasiado tarde, será para la siguiente, Eduardo. En lo que concierne a esa cantidad de los partidos políticos, en efecto así es, para que pueda hacerse legalmente, es decir, con base en la ley, sí, pues sí tendría que esperarse a una reforma, que además es una reforma no a una ley, sino a la Constitución, nada menos. Muy bien. Eduardo Joachim, como siempre, muchas gracias por la disposición para el financiero Bloomberg. Encantado de saludarlos. Gracias.